mucho su presencia. Estamos honrados aquí en el Centro Cultural Borges, ahora en órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, recibiendo esta muestra que nos envía la Embajada de México en Buenos Aires, conjuntamente con la UNAM de Barry Domínguez, que está aquí presente, te agradecemos mucho, Barry, que es una muestra muy interesante sobre los modos de conmemoración posibles, ¿no? Es una muestra que Barry comenzó a constituir como tal, como muestra, después del fallecimiento del maestro Carlos Fuentes, haciendo una visita a su estudio. Por supuesto, él tenía imágenes y retratos anteriores, como tiene prácticamente todos los grandes escritores de América Latina. Y es una muestra que concluyó hace 30 días recientemente en una nueva visita a ese estudio y encontrando algunos rasgos característicos nuevos y tomando una hermosa foto de la viuda. Y, bueno, para nosotros en el Centro Borges, que está en este edificio, que alguna vez quiso ser el Bon Marché argentino, que nunca llegó a ser, ¿no? Donde finalmente se terminó abriendo el Museo Nacional de Bellas Artes. Algunas de esas obras fundacionales de ese museo estamos presentando ahora en el pabellón 3, entre ellas de las más conocidas, La sopa de los pobres de Giudice, hay un hermoso autorretrato de Sibori, una Margot de Schiaffino, hay varias obras muy interesantes, pero desde entonces, desde el fin del siglo XIX, este edificio fue un núcleo de la vida cultural argentina, ¿no? Aunque haya sido un edificio de los ferrocarriles, ¿no? Que de ahí toma su nombre, ¿no? De Buenos Aires al Pacífico. Aquí el taller de arte mural es una de las grandes obras, que son la cúpula que podemos ver aquí abajo, pero también las 4 lunetas murales que fueron trasladadas al Museo del Libro y la Lengua. Y este edificio fue parte de la gran polémica cultural argentina a fines de los años 80 sobre cuál debía ser su destino, cuando un grupo de artistas, intelectuales, sociólogos, arquitectos proponía recuperar esa idea originaria de Bon Marché para hacer un gran centro cultural en la Argentina, encabezados por Pino Solanes en ese momento, pero bueno, el destino fue para el mercado, se constituyó el shopping center, pero se otorgaron estos 10.000 metros cuadrados para la cultura, donde funcionó el Centro Borges, hasta que la pandemia le hizo imposible continuar con sus actividades, y afortunadamente, una vez más, ¿no? Porque la historia de la Argentina se repite muchas veces, el Teatro Colón también fue un emprendimiento privado que terminó por ley nacional, aunque hoy depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, construyéndose como edificio, ¿no? Varias orquestas también fueron emprendimientos privados que finalmente hoy incluyen el staff del Ministerio de Cultura de la Nación. El Ballet Folclórico hoy nacional también fue un emprendimiento privado. Bueno, y el Centro Cultural Borges, estamos felices que hoy sea también parte del Estado Nacional y del Ministerio de Cultura de la Nación. Tenemos el alto honor, realmente me da un poco de pudor estar acá sentado entre todos los máximos escritores de las letras castellanas. Sí, no, realmente es un orgullo inmenso que en el Centro Borges esté Luisa Valenzuela y esté Noé Frick, y que esté un aplauso por eso. Los dos, además de tener una vastísima obra literaria que no voy a recuperar acá, salvo que sea así por el libro de Luisa, que lo trajo ad hoc, ¿no? Luisa trae un libro que publicó en 2014, que se llama Entre Cruzamientos, Cortázar, Fuentes Cortázar. Un libro que francamente no había conocido tuyo, Luisa. Una vez más, Luisa nos da sorpresa. Pero decía, tanto Noé como Luisa han tenido los dos mucha relación con Carlos Fuentes. Los dos son escritores argentinos y nos permitimos tomar la idea del escritor argentino y la tradición, ¿no? Pensando en nuestro patrimonio del universo. Los dos han tenido grandes experiencias de vida afuera de las fronteras de nuestro país. Luisa en Nueva York, permanente contacto con lo que pasaba aquí. Noé en los años del exilio en México.
Y bueno, mi rol va a ser un poco pasarles la palabra y acompañarlos en esta conmemoración a Carlos Fuentes a 10 años de su partida. Agradecemos mucho a Alfaguara, que nos ha traído la reedición de la campaña, que si no me equivoco es un libro de hace 30 años, ¿no? Que comienza justamente aquí en Buenos Aires, ¿no? Con una escena, si no me equivoco, del 24 de mayo de 1810, o sea, en las vísperas de la Revolución de Mayo. Y es una reedición recién salida del horno, ¿no? O sea, está acá, en caliente todavía, ¿no? En la tinta caliente. Así que, si les parece, empezamos esto con una conversación. Luisa, ¿sí? Entonces te paso la palabra y te pido unas palabras sobre, en principio sobre Carlos Fuentes. Me parece bien, es una buena idea, siempre es una buena idea. Claro. Entonces le damos la palabra a Noé Giti. Bueno, un nombre, alguien a quien uno tiene que evocar, ¿no? Al principio es como una encomienda, ¿no? Hay que hablar de Carlos Fuentes, pero de paso surgen muchas otras cosas. Algo de la pequeña historia del edificio que decía Ezequiel me remite a esta idea que uno no puede resolver. Es en este edificio, ¿qué está depositado en este edificio en su pasado? ¿Qué fue esto? ¿No? Y lo digo porque alguna relación conmigo tiene esta idea, ¿no? Sí, Ezequiel recordaba que esto era el edificio de los ferrocarriles al Pacífico. Tenía locales a la calle. En uno de esos locales funcionaba un mítico café, el Bar Florida, llamado Bar Florida. Y en la otra cuadra, en Viamonte 400, estaba la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces todos dividíamos nuestro tiempo en la facultad y en el Bar Florida. Y el Bar Florida era un hervidero, por acá pasaba todo el mundo. Porque por alguna razón muy extraña, en esa década del 40 al 50, ¿no? Y 50 inclusive, se pensaba o se sentía que en los aledaños de la facultad, en la esquina, estaba funcionando la revista Sur, que esto era como un centro neurálgico de la literatura argentina. Y había mucho interés. Estábamos ahí, pasábamos horas en el café tomando un cafecito y charlando, se tendían amores e ideas. Esto fue liquidado, fue destruido. Pero mi pregunta metafísica es, ¿algo queda de todo esto en este edificio que se levantó sobre este espacio, ¿no? Aquí estamos. Y nos toca la cosa más difícil del mundo, que es iniciar una conversación. ¿Cómo empezamos? La idea que yo traía es que en realidad Luisa debía empezar, porque Luisa fue mucho más amiga de Carlos Fuentes que yo. Mi relación con Fuentes fue más, digamos, en un determinada línea, en un determinado campo. Y el de Luisa fue más amplio. Para Fuentes, yo estoy absolutamente, me consta que Luisa era una referencia muy importante en el orden personal, intelectual, afectivo y todo. Fuentes mencionaba a Luisa permanentemente, y en algunos proyectos que teníamos algo que hacer, siempre Fuentes la incluía a Luisa. Y con razón, porque hay algo común entre lo que era Fuentes y lo que es Luisa, que es una apertura, una actitud de apertura hacia, digamos, lo que nos rodea, lo que podríamos llamar la sociabilidad, que es una palabra que habría empleado Lucio Mansilla para explicar algunas características humanas. Esa idea, esa simpatía, digamos, por lo social, creo que los ligaba a Fuentes y a Luisa mucho más que a mí,
Yo soy más salvaje, yo soy más primitivo, no me entrego tan fácilmente. Entonces, con Fuentes había una especie de actitud como de cierto respeto, por decir así. Y por respeto se pueden entender muchas cosas, ¿no? Es distancia, es proximidad, es curiosidad, es una cantidad de factores que gravitan. Pero me defraudan. Luisa no quiere empezar primero. No quiere empezar a decir yo para mí Fuentes es. Esa es la manera, sería una manera de empezar. Así que bueno, ya se estimula ella, ya se interesa por esta presentación. Gracias, Michel Grimson, gracias a Agustina también y todos acá presentes. Qué maravilla reinaugurar este espacio, ¿no? Qué maravilla reinaugurar este espacio. Y con Fuentes, porque era un ser como más que social, era un ser que se entregaba, era muy difícil la amistad con Carlos. Yo no puedo decir que fui amiga, no puedo decir que fui amiga como fui amiga de Cortázar o puedo ser amiga de Noé. Con Fuentes había siempre una especie de respetuosa distancia. De alguna manera, yo no sé si él lo fomentaba o estaba ahí ya naturalmente, pero era muy generoso con los escritores y los intelectuales que él apreciaba. Es decir, que yo lo conocí hace mucho, en el 73 en París, en casa de Fernando Botero, y lo volví a ver un par de veces a él y a Silvia, y después lo perdí de vista. Nos reencontramos en Nueva York en los años, en el 82-83, que nos invitan, bueno, a ver, me lo crucé alguna vez, él estaba en Princeton, yo estaba viendo en Nueva York, y nos invitan a los dos a leer en un lugar que era muy famoso, muy prestigioso de escritores, Nantucket Street Wide. Pero este lugar viene un escritor de nota importantísimo y un telonero, una telonera, que lee primero, y a mí me tocó usar la telonera de Fuentes en ese momento. Pero me lo encuentro un tiempo antes, me dice, no hagamos lo que hace todo el mundo, me dijo. Vamos a hacer un diálogo. Primero, después cada uno lee los suyos, pero primero hagamos un diálogo, empecemos a escribirnos. A mí me dio un ataque de emoción y al mismo tiempo de susto. Entonces dije, sí, cómo no, bueno, nunca nos escribimos nada naturalmente, que estaba en Princeton. Un buen día, como 2 días antes del evento, me llega su parte del diálogo con Blanco, que yo debo llenar. No sé si me cayó muy bien la idea, aunque era muy lindo el tema, era muy lindo el diálogo. Entonces le di una vuelta, en cada respuesta le di una vuelta política, lo politicé un poco. Y dije, no lo puedo engañar y tirarle esto en el momento de la lectura. Entonces antes nos encontramos para cenar antes con el editor que teníamos en común, que era Roger Strauss, se lo dije, mira, yo hice algún cambio en el espíritu, y pensé, bueno, acá me mata. Me dijo, bueno, primero eso, no te preocupes, ahora lo miro, y hagamos una cosa en conjunto. Esto era en inglés. Yo voy a decir ladies, y entonces yo digo, tú dices and gentlemen, y decimos a la limón, al unísono, welcome to the North-South Dialogue, al unísono con Fuentes. Y ahí empieza él, y me tira una onda tan generosa, fue tan linda esa sensación, esta persona extraordinaria, que yo lo tenía así como en un pedestal, tirando buena onda todo el tiempo durante toda esa lectura del diálogo. Entonces, a partir de eso nos sentimos un poco más cerca, lo dejé de ver muchas veces, y era este espíritu tan generoso. Y yo creo que es una de las cosas que hay que valorar mucho con Fuentes. Era muy generoso intelectualmente. Por eso, y Noé formaba parte de la cátedra Cortázar, en la casa Cortázar que creó Fuentes, en Guadalajara, junto con García Márquez. Cuando Carlos gana el premio Nacional Mexicano, que es un estipendio mensual, García Márquez se lo había ganado, y Gabo quería donarlo, hacer un premio literario para donarlo. Y Carlos dijo, no, hagamos una casa y dediquémosle una cátedra a un escritor latinoamericano que los dos apreciemos mucho. Y crean la cátedra Julio Cortázar y la casa Julio Cortázar, que era muy emocionante.
y Noé fue parte del consejo consultivo de esa cátedra. En cambio, después Fuentes crea la cátedra Alfonso Reyes en el Tecnológico de Monterrey, también decidiendo que la gente del Tecnológico son todos unos ingenieros brutos que tienen que saber de humanidades. Entonces crea esta cátedra para eso y me nombra a mí parte de ese magnífico consejo consultivo. Y llegábamos todos los años y decíamos, hay que invitar a fulano, hay que invitar a Saramago, a esto, a lo otro, capos así de toda altura, y se realizaba la cosa, se lograba, era maravilloso. Y era maravilloso, y esto es el chisme y después vamos a hablar más en serio, entrar en el momento en este gran auditorio tecnológico de Monterrey, entra el consejo consultivo con Fuentes en la cabeza y las ovaciones de pie, claro, todas para Fuentes, ¿no? Pero uno se sentía muy importante. Allí había momentos así de importancia suya. Entonces ahora, y así ya tiro, hablamos de la obra de él, yo recuerdo la última vez que lo vimos, que fue en la Feria del Libro del 12, acá el 1 de mayo. El 1 de mayo del 2012, don Carlos Fuentes va a dar una gran conferencia magistral en la sala José Hernández, la más grande de todas en la Feria del Libro Natural, y entra con un brío, con un entusiasmo, y es ahí cuando cuenta que él está escribiendo este libro, que después quiero comentar más al respecto, sobre Federico Nietzsche, Federico en su balcón. Entonces, Nietzsche, que decretó la muerte de Dios, Dios decidió vengarse de él y darle una nueva vida y el eterno retorno y devolverlo, y entonces se lo encuentra a Fuentes en este balcón del Hotel Metropol. Y ahí me parece que hay una clave, y eso por ahí lo podemos discutir con Noé, muy nietzscheana en toda la obra de Fuentes. Leyendo esta novela póstuma que sale después de fallecido, muy extraña, es una novela donde están estos dos seres, que es el autor, una especie de alter ego de Fuentes y el Federico Nietzsche, Don Nietzsche, en dos balcones de un hotel astroso, infernal, que hace un calor infernal, están en estos balcones apenas ventilados, y empieza a desfilar entre uno y otro parte de la historia del México, las revoluciones, la Revolución Francesa, y la conversación con mucho humor, porque una cosa que debemos rescatar también de Carlos Fuentes es su sentido del humor, es algo que no se habla mucho, que aflora de ratos, por momentos. Y yo creo, y entonces ahora me paso a Noé, me dejo de hablar tanto, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, hay que reinventar nuevas ceremonias. ¿Qué nuevas ceremonias vamos a inventar? ¿Qué nuevas cosas vamos a hacer para suplir esta desesperante muerte atroz de Dios que dice el loco en Galagaya, ciencia? Y entonces yo creo que de toda su obra, todo el tiempo, Carlos Fuentes estuvo reinventando estas nuevas ceremonias, estuvo armando todo este mundo de luces y de sombras, de la sombra del caminante y su sombra, cuando Nietzsche defiende la sombra, y él la vio tan de cerca, tan de cerca. Y otra cosa que voy a tirar, y ya te dejo, lo iba prometiendo y sigo hablando, es su idea del poder. Es un hombre que estuvo tan cerca del poder, que conocía el poder de atrás para adelante, todas las cosas más tremebundas del poder, pero nunca lo quiso para él. Lo describió, lo armó situaciones para ayudar a América Latina y demás, pero nunca pudo haber sido presidente de México. Y jamás tocó nada, ni siquiera apenas fue embajador de México en París una vez, pero a mí eso le interesaba demasiado. Le interesaba la literatura a fondo. Todos los días escribía horas, tenía una vida muy metódica, muy dedicada, pleno a la literatura y a la lectura, y sabía todo lo que estaba escribiendo la joven literatura de toda América Latina. Era muy impresionante el conocimiento de este maravilloso hombre que tanto echamos de menos hoy. Gracias, Luisa. Entonces, ya que tiraste la palabra sobre la obra, invitamos a Noé a ver cómo conociste a Carlos Fuentes, que entiendo que fue a través de la lectura. Bueno, Luisa, muy linda tu evocación, muy buen comienzo, ¿no? Porque es un comienzo interpersonal, crítico, de cierto punto, una mirada sobre el escritor y sobre el hombre, ¿no? Precisamente yo estaba pensando que cómo se aborda
a una figura, por decirlo así. ¿Cómo se habla de alguien que tiene una presencia importante en una cultura, ¿no? Digamos, imaginemos si de repente nos vemos obligados a hablar de, bueno, pongamos por Borges, ¿no? La gran constelación Borges, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿De qué hablamos, ¿no? En relación con él cuando queremos hablar seriamente, ¿no? Cuando no queremos dejarnos atrapar por el elogio convencional, que además en este momento también, a propósito de los 2 años, se hace presente, hay muchos elogios, y no es el elogio lo que corresponde. El elogio no es necesariamente una prueba de respeto. El respeto es otra cosa, es entrar en otra dimensión, ¿no? Bueno, entonces yo estaba pensando, bueno, un espíritu más o menos clasificador, que habría 2 o 3 vías para hablar de alguien como Fuentes. Una es su obra. La obra es una obra bastante impresionante en el sentido cuantitativo y cualitativo, ¿no? Otra es hablar de la persona. Otra es hablar de la inscripción en un mundo, en un ambiente, ¿no? Porque las 3 cosas son incitadoras en relación con Fuentes. Digo, como para hablar de él, como para ocuparse de él, ¿no? Yo no sé cuál puedo abordar, pero se me entretejen y confunden las imágenes. Luis hace un momento evocó lo de la cátedra. Es ahí donde yo básicamente lo vi más veces, ¿no? En las reuniones del comité de académico de Guadalajara. También estaba García Márquez, porque eran los 2 que propiciaban, pero eran 2 actitudes muy diferentes. Gabo se deslizaba y a veces hablaba, a veces intervenía, hacía alguna broma, se retiraba. Cuando uno empezaba, yo un poco para seducirlo decía: Gabo, ¿leíste lo que escribí sobre no sé qué, sobre el coronel no quiere que le escriba? No, decía Gabo, tienes que hablar con el amigo de él, el coronel, con Álvaro Mutis, que sabe mucho de eso. No. En cambio Fuentes, en las mismas circunstancias, estaba rodeado, es decir, estaba con todos, charlando, conversando, ¿no? Era un poco mundana la conversación, pero también personal. En una de esas, por ejemplo, logré algo personal en el sentido de que había estado enfermo, había tenido un problema cardíaco o algo así, y que yo había pasado más o menos por una cosa semejante. Entonces cambiamos impresiones, las impresiones de los que se enferman de algo, ¿no? Y ahí, ¿qué te pasó? Y esto y lo otro. Ahí como que se abrió a un determinado aspecto, ¿no? Y ahí entramos en otra. Yo sentí que la conversación con él podía ser algo más que una exhibición, porque estar rodeado de gente fatalmente es el centro de la reunión, y es exhibirse de alguna manera ante los demás. Pero él lo hacía aparte, haciendo un paréntesis, él lo hacía con mucha gracia y con mucha generosidad, esto que señaló Luisa, ¿no? Y de tal manera que mucha gente lo admiraba, lo quería, ¿no? Y él tenía una simpatía muy fluyente, ¿no? Simpatía no forzada, no actuaba, era. Y esa cosa personal que se produjo en esa reunión cardiológica, digamos, tuvo una secuela en algo que quiero contar, que era importante. Estábamos en Guadalajara, precisamente, no me acuerdo en qué situación, y ahí había un personaje, un millonario, siempre había algún rico detrás de Fuentes también. A él necesariamente no le iba mal tampoco, pero bueno, había alguno más rico todavía, que era el dueño de un periódico que se acababa de fundar y que precisamente había creado
Tomás Eloy Martínez. Lo habían invitado a Tomás para organizar ese diario y ponía la plata este millonario, se llamaba Alfonso Dao. Cuando terminó una reunión, que no me acuerdo de qué tipo era exactamente, nos invitó a comer a un restaurante, a Fuentes, a mí y a no sé qué más, no mucha gente. Bueno, una comida, por supuesto, las comidas espléndidas, ¿no? Yo no comía así en mi casa, de ninguna manera, ¿no? Creo que se comía eso. Y bueno, en un momento Fuentes dijo, miren, se va del avión, me voy. Entonces se fue y nos dejó, y cuando al rato Alfonso Dao descubrió que Fuentes se había olvidado de algo en la mesa. Entonces me dijo, ¿cuándo te vas a México? Y yo, a la tarde, le dije, ¿por qué no llevas esto a Fuentes? Y entonces sí que con mucho gusto, no me costaba nada hacerlo. Me lo cargué, me fui a mi casa, creo que lo llamé por teléfono y le dije, Carlos, te olvidaste de tal cosa. Ah, bueno, dice, la voy a buscar. Le digo, ¿te la llevo? No, dice, la voy a buscar. Y vino a mi casa, en México, que no era ni remotamente la casa de Fuentes en San Ángel, que era una casa bellísima y demás. No, mío, un departamento. Yo estaba en ese momento con mi hijo. Y llegó. Pero llegó, ya no era el mismo de Guadalajara. Llegó cruzando el Rin, llegó desenvuelto, vino con Silvia, y los invitamos a tomar el té en mi casa. Y yo había traído desde la Argentina una mermelada que yo hago, de frutas de la cumbre, y mi hijo, que estaba ahí muy contento de tenerlo frente, trajo la mermelada, sirvió el té, y estaba choque, qué mermelada, qué rico. Hablamos así. Fue el único momento de mi relación con Fuentes en que se produjo esto que para mí es un poco la sal de la vida, ¿no? Es decir, estar con gente, compartiendo un café, un té, y con este detalle de la mermelada, ¿no? Me quedó, ¿no? De tal manera que mi hijo me lo recuerda permanentemente. Cuando le conté que hace unos días habíamos hablado acá, dice, ¿contaste lo de la visita de Carlos? No, me la reservé para hoy. Me la reservé para hoy. Bueno, el hecho anecdótico, afectivo, sentimental, por de pronto dibuja una escena de los encuentros. Mis encuentros con Fuentes fueron casi siempre en este tipo de situaciones. Las cátedras, etc. y las visitas a Buenos Aires que hacía él, ¿no? Ahora, hay muchas cosas en esto, ¿no? Primero, yo sabía de Fuentes porque había leído ya en Argentina, muchos años antes de pensar que yo iba a estar en México, ¿no? Había leído Las Buenas Conciencias, uno de los primeros libros de Fuentes. Digamos, no sé qué, pero yo tenía cierto interés no muy técnico ni muy académico sobre la literatura mexicana. Y yo había leído a Rulfo, ya había leído a Fuentes, algo de Alfonso Reyes, pero no mucho. Completé un poco más estando en México, ¿no? Con una actitud de un respeto sacramental a la literatura mexicana que la consideré de entrada, y después tuve pruebas de ello, una de las mejores literaturas de América Latina, más consistente, más fuerte, etc. Entonces yo tenía la idea de Fuentes, ¿no? Pero esto debe haber sido, qué sé yo, no sé, mucho antes. Yo la primera vez que fui a México fue en el año 72, fue mucho antes, debe haber sido 60 y pico, una cosa así. Yo tenía la idea de Carlos Fuentes. Y después yo había leído alguna otra cosa más, pero me quedan Las Buenas Conciencias porque me pareció que era una inmersión en el paso de la Revolución Mexicana a la burguesía. Esa transformación, eso que se da digamos, institucionalmente entre el gobierno de Cárdenas y el gobierno de Miguel Alemán. Ahí hay una transición. El gobierno de Cárdenas tiene todo el espíritu de la revolución concretado,
el gobierno de Alemán se encuentra con algo ya hecho y entonces es un gobierno negociador. Y eso crea una clase, esa burguesía post-revolucionaria en México, que naturalmente es muy fuerte. Y ahí, a partir de ahí, es un proceso indetenible, ¿no? Eso está en las buenas conciencias, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, cuando llegué a México, ya había ocurrido un fenómeno que era el boom. El boom, que en realidad el que inventó el boom y lo promovió fue Tomás Eloy Martínez, en una revista que se llamaba Primera Plana, que no sé, ya hace años que desapareció, pero tuvo el valor de poner en tapa cuestiones literarias y latinoamericanas. Entonces, de alguna manera se ve que había una concomitancia entre Fuentes, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, el Vargas Llosa inicial, Donoso, en fin, era el boom. Y el valor del boom, lo digo entre paréntesis, es que despertó interés sobre lo pre-boom, que era quizás más literariamente más trascendente que el boom mismo, que el punto del boom. Es decir, aparece Onetti, ahí gracias al boom, se empieza a leer Onetti, pero Onetti es, digamos, una flor, Onetti es grande. Aparece Marechal, se descubre Marechal, se empieza a leer la literatura latinoamericana con un interés muy vivo que fogonea Tomás Eloy. Recuerdo emocionado de alguien que fue muy querido amigo y que naturalmente se hizo muy amigo de Fuentes y de García Márquez. Entonces, al llegar a México, el pasaporte para entrar, para conocer a Fuentes sería Tomás. Pero yo no lo uso ese pasaporte. Y me entero, en cierta ocasión, no lo tenía una presencia, una relación presencial con Carlos, que iba a dar una conferencia sobre Borges. Y fue una conferencia muy curiosa porque no habló sobre Borges, sino que hizo una especie de, diría casi parodia borgiana. Es decir, contó algo como si fuera algo de Borges, ¿no? Cosa que a mí me produjo una sensación ambigua. Me gustaba, no, me seducía, pero al mismo tiempo algo en mí crujía, no era exactamente eso. Pero me permitió empezar a observarlo como personaje y naturalmente como escritor empezó a circular. Hay una cosa que para mí es enigmática, ¿no? Porque mucha gente podría razonar más o menos de la misma manera. ¿Y por qué se fijó en mí? ¿Por qué me atendió? Porque yo no tenía un tipo de, digamos, práctica literaria cercana al modo de concebir la literatura de Fuentes. Y yo podía observar una cosa, que creo que es la explicación, que en México se podría decir, no sé si ahora, pero en el momento en que yo viví ahí, Luisa también pasó un tiempo en México, coincidimos en eso, se puede hacer una distinción histórica muy clara. La expresión narrativa y poética mexicana está ahí arriba y la crítica está abajo. La crítica en México, en las instituciones universitarias, periodísticas y demás, no tiene la misma potencia que la literatura. Por ejemplo, una obra como la de Fernando del Paso, que es una obra impresionante, no ha tenido mirada crítica. Y la obra de Fuentes tampoco ha tenido elogios, y había un prejuicio acerca de que la Argentina, el país más europeo de América Latina, cultivaba la crítica, y yo
de eso me pude haber beneficiado. Se suponía que yo podía hacer algo en esa materia. Creo que esa es la razón. Por eso, sin habernos frecuentado, cuando se crea la cátedra Julio Cortázar, me invitan a formar parte del comité. Y no me explicaba muy bien por qué, porque otra de las razones, México es un país, es una mina donde se pueden sacar trozos, se puede sacar mucha escoria, pero también se puede sacar mucho mineral valioso, ¿no? Fíjense lo que es México en cierto sentido. En los años en que yo llegué a México, Guadalajara era un lugar muy extraño, muy extraño. Reinaba el PRI, por supuesto reinaba el PRI. Y la universidad, la llamada Universidad de Guadalajara, que es donde fuimos a parar, fue una creación del PRI también, del PRI. Y el movimiento estudiantil en ese momento era como una especie de cuerpo armado priista. Eran grupos de estudiantes que salían en auto por las noches y que a lo que no era demasiado PRI o a no sé qué cosa, les daban duro. Era una especie de sí. Bueno, uno de esos grupos me invita a dar una charla en Guadalajara y yo me voy a internar en esa zona y fui. Y ahí conocí al que dirigía todo esto. Y el que dirigía todo esto se llamaba Raúl Padilla. Y Raúl Padilla, cuando yo en ese momento, bueno, hablé con una conversación en una casa, no era nada formal, ¿no? Y Raúl Padilla creo que comprendió algo acerca de su relación con México, ¿no? De tal manera que había estado en un grupo armado casi, llegó a ser rector de la universidad, es el que propicia la Feria del Libro, es un personaje absolutamente extraordinario, si ser, ¿cómo se lo llama ahora? Digamos, organizador académico, no académico propiamente dicho. No creo que Raúl haya leído mucho, la verdad que no creo que pero era una capacidad de organización, una imaginación constructiva fuera de serie. Es un tipo, si no es ministro es porque es un error histórico, pero él podría ser ministro. Yo creí que Raúl había recordado su encuentro conmigo, pero en realidad era Carlos el que había sugerido que me invitara. Ahí empezó esta relación y mi interés más particular sobre la obra de él, ¿no? Bueno, corto acá para no. Qué complicado retomar desde acá, ¿no? Yo hasta de la parte personal, lo que vos contabas de tus encuentros así cardiológicos o de mermelada, dulces y no tanto. Lo que quería Carlos cuando venía acá junto con Silvia era la milonga. Entonces me preguntaban dónde se bailaba el tango de verdad, ¿no? Las verdaderas milongas. Y yo tenía una amiga que era muy adicta a eso en aquella época, así que me tiraba los datos. Y ahí zarpábamos, a veces con Caparrós, algún otro amigo de frente. Pero lo que era interesante, porque tenía una especie de gran amor por Buenos Aires, porque a los 15 años pasó un año acá, el padre era diplomático, y pasó un año acá y era un momento de un gobierno muy fascista, entonces él pidió no ir al colegio. Y el padre le permitió tener un año sabático para que se hiciera hombre, lo digo entre comillas, que cosa que dijo el padre. Y de hecho se hizo hombre con una francesa, pseudo francesa que vivía en un piso más alto, bastante mayor y muy mona, y ahí empezó la vida bastante alegre de Carlos Fuentes en su juventud, que también fue famoso en ese sentido. Pero la milonga ya no, todo era muy serio. Y no sé si os cuento una anécdota.
que una anécdota, porque podríamos hablar, una cosa quiero decir literaria, después cuento la anécdota. Así me queda. Algo que me interesó siempre mucho era la idea esta que siempre circula entre los escritores, algunos que dicen le doy voz a los que no tienen voz, una cosa pretenciosa que a Carlos le parecía muy prepotente, ¿no? Que es darle voz a los que no tienen voz, ¿qué es eso? Pero le dio voz a los que no tienen voz. Por lo pronto, Artemio Cruz, es un moribundo que está hablando durante toda esa novela. Después la cabeza cercenada de José Nadal, en La voluntad y la fortuna, habla una cabeza cortada. Cristóbal Nonato habla del embrión de Cristóbal Nonato antes de que nazca, como su nombre indica. Apolo y las putas, es un cuento maravilloso que está en un libro que si no han leído a Fuentes, empiecen por El Naranjo, que es un libro de relatos muy especial, con ese amor que él tenía por toda la cosa latinoamericana, la creación y el viaje entre el árbol que viene de España para acá, todo ese intercambio, y hay cuentos históricos, hay cuentos divertidos, y está Apolo y las putas. Y Apolo se va con estas señoritas de mala vida a New York y muere en la intención, en su disfrute, pero el Dios queda varado, y el que habla es el cadáver en putrefacción de Apolo. Son las voces de los que no tienen voz realmente, que él le podía dar voz. Y le da tanta voz a México, y me parece un México completamente complejo. Esa visión de México en las distintas novelas de Fuentes es extraordinariamente rico, complejo, atroz, maravilloso, durísimo, lo que decía Noé, ¿no? El mineral y la escoria, de todo junto, en ese momento todo junto. Entonces pienso en la región más transparente, naturalmente. Cumplió 50 años un poco antes de la muerte de Carlos. Y cuando sale esa novela, Julio Cortázar, que no lo conocía, le manda a este joven escritor de 29 años que tiene una novela de 500 páginas extraordinaria, riquísima, complejísima, una carta muy larga, de 20 páginas. Fuentes citaba partes muy alabadoras de la carta, pero hay una parte donde Julio le dice: mire, usted, debo decirle, porque me parece de un excelente escritor y todo lo que va a escribir de acá en adelante, hay para tanto más que va a dar, pero cometió el error de todo escritor novel, que es contar todo al mismo tiempo. En 500 páginas usted quiso contar todo, tiene que irse guardando un poco, ir tirándolo de a poco. Por suerte, Fuentes nunca escuchó ese consejo. Él nunca escuchó ese consejo y tiraba todo en cada novela, se jugaba entero. Y cuenta que tiempo después se recibe esta carta emocionado, la contesta, pero no se conocen. Uno está en París, el otro está entonces no estaba en París, Fuentes en México, hasta que un día Carlos llega a París. Y tenía una imagen de Cortázar de un señor muy vestido de negro, con gobinado. Y entonces va a tocar el timbre a la casa y aparece con los pelos al aire, una camisa de manga corta, una especie de jean, y le dice: pibe, vengo a ver a tu papá. Y el pibe le dice: soy yo, mi papá. Y era ese Cortázar que parecía tan joven, ¿no? Tan joven en esa época. Así que él cuenta eso, muy encantado de ese momento, de ese encuentro. Entonces ahora voy a la anécdota. En estas milongas, en un momento dado, siempre hay algún comedido que cuando ve extranjeros interesados viene y te explica qué está pasando en la situación local, ¿no? Y entonces le dice: ve, esa joven allá es ciega, por eso no le podemos cabecear, porque si no de acá de lejos cabeceamos y si no quieren, no nos miran, no nos va a despreciar. Pero a ella sabemos que nos acercamos y va a mirar con el que se acerque, nunca va a despreciar a nadie, nos va a querer a todos y va a aceptar todo. Y Carlos queda muy maravillado por lo bien que bailaba esta mujer joven. Y muchas veces en otros años que venía dice: ¿cuál es la milonga de la cieguita? Esa milonga no existía más, quise yo, la cieguita, pero un día, años después, suena el teléfono en casa y me dicen: hola, yo soy Rosalía Fuentes, ¿te acordás de mí? Fuimos compañeras del colegio durante un año nada más, pero me acuerdo del nombre, sí me acuerdo.
Me dice, bueno, yo te quería agradecerme a mí porque lo llevaste a Fuentes, a esta milonga, y me vio, yo soy la cieguita, me dice, porque tenía esta deterioro de la mácula, la misma enfermedad de Borges, ¿sí? Cuando yo la conocí no era ciega. Y resultó una mujer extraordinaria también que escribía, ¿no? Falleció, y los puse un poco en contacto, le mandó una carta, Carlos, creo que Carlos me contestó, pero él había escrito, y eso, por eso se entera ella que yo lo llevé a la milonga y demás, en su libro, En esto creo, que es un libro precioso, que es todo un diccionario de letra por letra de temas en los que él cree. Y en la Alada del Amor cuenta la historia de esta cieguita, que dice, Luisa Valenzuela me llevó a esta milonga, y estaba esta mujer que bailaba con todos, que los quería todos, que había una cosa de sensación de amor, de circular así por la pista, muy lindo lo describe. Y eso lo había adelantado Clarín, un adelanto cuando iba a salir el libro, y así se arma ese círculo extraño, que eran cosas como de atractores que tenía Carlos Fuentes también, ¿no? Había como una sensación de atraer estas especies de milagros cotidianos, urbanos. Casi, Luisa, esta historia se podría llamar una novela que llamara La cieguita, ¿no? Es una novela preciosa, sería, ¿no? Juntando a este personaje, ella como intermediaria, como la conductora, y la cieguita que aparece ahí bailando el tango. Sí. Para mi novela de mañana aparece un personaje que es esta mujer, porque además cuando ya era bastante ciega hacía de todo, andaba en bicicleta, podaba la hiedra, hacía las cosas, era muy osada, apenas veía, sabía que iba a perder totalmente la vista, y sin embargo iba adelante, un tipo fantástico. Entonces después la opción para un personaje que no tiene nada que ver, pero sí, cómo se van relacionando. La literatura trae literatura. Sí, estamos tratando evidentemente de entrar en la figura de Fuentes. Estamos buscando cómo dar una idea de lo que era este personaje, ¿no? Buscando en mi biblioteca lo que tengo de Fuentes, descubrí algo que no había leído, que no conocía, que eran unos retratos. ¿Cómo se llama ese libro? Son retratos, una fotografía de su hijo y un texto de él, ¿no? Y los retratados, ¿no? Lo pintan entero, ¿no? Y los retratados son desde García Márquez, Juan Goytisolo, hasta Jackie Kennedy, Norman Mailer, y así, gente así de todos, ¿no? No, por suerte, no hizo el retrato de ninguno de los presidentes con los que trató, porque era también hombre de entrar en los aledaños del poder y sobre todo de los Estados Unidos. Conocía muy bien, tenía mucha presencia en el poder en los Estados Unidos, sobre todo en el lado demócrata, el lado bostoniano, ¿no? Jackie Kennedy era muy raro. Norman Mailer se explicaba, pero cosas así, ¿no? Pero, por un lado, digamos, el mundo de personajes que podían haberlo inquietado, interesado, sobre los que escribía alguna semblanza. Pero lo interesante para mí es el modo de la semblanza, el tipo de escritura. Es una escritura como fluida, ¿no? Armónica, que no problematiza, pero no es que no problematice ideas o psicología, no es eso, no problematiza la escritura misma, es la facilidad. Y esa facilidad es lo que era como una característica, era un don, diría un don que le permitió escribir esta cantidad enorme de novelas, salvo ¿no? La muerte de Artemio Cruz y Aura, que son ingresos en otras zonas de escritura, no de mundos. Porque sí se podría decir que la muerte de Artemio Cruz es un retrato de posrevolucionario, de la posrevolución en México, pero ahora ya no. Ahora podría pasar
lo que algunos presumidos llaman el género fantástico, pero no me interesa eso. Es un grado de problematización que se corresponde con un auge de un modo de considerar la literatura cuestionando ciertas estructuras. Por ejemplo, la continuidad, ¿cómo se diría? Se interna en la fragmentación. La fragmentación no es lo propio de la novela naturalista. En la novela naturalista el personaje nace, se desarrolla, vive en un mundo, crece y después se muere. Digamos, ese es el esquema básico de la novela naturalista o de la novela realista, ¿no? Y acá rompe los tiempos. Y un poco hay algo de Cortázar también en todo eso, ¿no? En Rayuela es así, tanto que Cortázar juega con la idea y da como una guía para leer Cortázar, ¿no? Entonces, la muerte de Tino Cruz es uno de los momentos en que Fuentes parece atender al desarrollo teórico y crítico de la narrativa, ¿no? Con mucha eficacia, porque esa novela todavía tiene mucha fuerza, mucha presencia. Y en Aura es un dibujo, ¿no? de un mundo secreto, simplificar, digamos, en el que se larga, ¿no? Como no lo hizo quizás con otro tipo de relatos, ¿no? Quería decir algo. Esa beta fantástica, ¿no? Entonces está interesante en una familia lejana, ¿no? Esa beta fantástica donde entra en esos mundos donde los fantasmas van a empezar a hablar, se van a corporizar, como en una familia lejana, que es una novela que a mí me encanta, cortita, Aura, y después yo creo que se le va un poco la mano con Blas, ¿no? Los cuentos de los vampiros yo creo que es un poco demasiado llevarlo a un extremo, pero también era fascinante esos mundos, realmente los mundos de los vampiros, ¿no? Así que explora todo. Era un hombre que no podía pasar sin escribir, o sea, no puedo pasar un día sin escribir. Entonces me decía, bueno, tenés un plano, sí hago planos, y de hecho hay acá en la nuestra también vemos así planos de las novelas, pero después se le iban, y entonces permitía eso, era ese momento donde la creación se empieza a dar y empieza a galopar por su cuenta, y eso uno lo siente muy libre, te va rompiendo los géneros. Un género, imagino que está haciendo un género y ese género se va rompiendo, va circulando por mareas interiores, el lenguaje es tan profundo, es un lenguaje, es un trabajo íntimo, un conocimiento muy íntimo del lenguaje, ¿no? Y muy mexicano también, a veces es incómodo, hay que aprender, yo tuve que aprender, es decir, muchos modismos para poder leer a Fuentes con más fruición, por decirlo de alguna manera, pero también eso tiene ese desafío. No nos facilita nada, no nos impulsa a sumergirnos en esos universos tan complejos como el de la Ciudad de México y los mundos, ¿no? Sí. Hay algo en el que creo que todos podemos pensar, no solo en relación con Fuentes, sino nuestra manera de entender las identidades nacionales, ¿no? No haría yo una encuesta ahora. ¿Qué cree usted que es ser argentino? ¿Qué cree usted que es ser mexicano? No voy a entrar en eso. Pero yo creo que Fuentes siempre se quedó prendado de una génesis de la identidad mexicana y latinoamericana muy ligada a una mirada europea. Digamos, introduce una mirada europea en el proceso de algo que ama y que lo inquieta, que es México, la historia mexicana. Es una manera de ver, ¿no? Y que aparece más bien en los ensayos también más claramente, ¿no? El libro, y esto me remite a, creo que es en este libro que ya habla sobre la Argentina. ¿Qué idea tenía él sobre la Argentina? ¿Cómo miró la historia argentina, ¿no? La miró de la misma manera que miraba la historia mexicana, ¿no? Y con ya remitiéndose a la Argentina y recortándose
sobre otras lecturas acerca de cómo se formó el país, y ahí uno puede tener algunas reservas, ¿no? Que como, digamos, qué instrumentos intelectuales y filosóficos manejó. Eso dio lugar a un pequeño intercambio. Cuando yo leí, creo que es este libro, ¿no? Claro, no me acuerdo, hace años. Bueno, leí esta versión de la Argentina y le escribí una larga carta, ¿no? Digamos, poniendo el acento en las fuentes que Fuentes había usado para entender ciertos fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno Sarmiento, el fenómeno Hernández, el fenómeno peronismo, el fenómeno, todos estos fenómenos que siendo argentinos o viviendo en Argentina nos seguimos cuestionando nosotros. Y él como que la tenía clara, pero la tenía clara de una manera que a mí no me parecía fuerte, sino que era como de segunda mano, de segunda mano. Eso es lo que le dije en esa carta, que no me respondió. Pero que cuando nos encontramos en Guadalajara, le dije, oye, ¿recibiste la carta? Ah, sí, muy interesante, muchas gracias. Y ahí terminó todo. Es decir, no quería que se lo cuestionara en la mirada, porque eso es lo principal, eso es lo más importante. Yo puedo admitir una afirmación del que está a mi lado, ¿no? Pero lo que me cuesta es admitir su mirada sobre de lo que estamos hablando. Eso es más complicado, es más difícil, ¿no? Lo puedo comprender, pero me dejó con una cierta sabor de incompletud, de que lo mío daba lugar a una discusión, a algo más. Y en cambio él, creo que también me permitió ver que había ciertos valores que lo constituían, por ejemplo, la elegancia. La elegancia intelectual, que digo, porque claro, si uno lee las cosas de Fuentes y las referencias, conoció gran parte de la discusión hispánica y francesa del siglo XIX. En ese sentido es como un clásico, ¿no? De las referencias intelectuales, ¿no? Y por otro lado, No se detuvo porque él estaba ya en otra cosa, porque se movía muy rápido de un tema al otro, de una historia a la otra, y se trasladaba, entonces ya estaría en otro universo. claro. Entonces está distinto, volver al universo anterior de que estaba, ¿no? Bueno, estoy hablando de la elegancia. La elegancia intelectual es un concepto que hay que defender. Hay gente que es elegante intelectualmente y hay gente que es torpe. ¿No? Lo mismo ocurre con la ropa. Uno puede ser elegante directamente o puede no serlo. El de no serlo soy yo. El de ser elegante es él. Ahí en Guadalajara, digamos, se decía de una manera muy malévola que Carlos acababa de llegar de Europa y que había ido directamente a Guadalajara y que había bajado con 16 valijas. 16 valijas en que tenía trajes y se decía que cada hora cambiaba de traje. Era elegantísimo. Era una cosa así, físicamente, digamos, una especie de Adonis, muy elegante, ¿no? Y esa elegancia es una manera de vivir en el mundo, de estar en el mundo, ¿no? Y digamos, de constituir un espacio propio, ¿no? Y es característico, uno no podía prescindir de pensar en eso estando con él, ¿no? Pero creo que era mucho más que eso también. Era esto que señalaba Luisa y que no tengo ninguna dificultad en reconocer, generosidad personal, generosidad intelectual y curiosidad, una enorme curiosidad por todo. Y el drama mexicano, no quiero definir en qué consiste el drama mexicano, pero evidentemente que México no es un país armónico
pacífico, no es un dibujo del paraíso, ¿no? Es más bien la primera parte del Dante, ¿no? Es lo más cercano al infierno. Por eso esa película del perro Estrada, que se llama El infierno, ¿no? Que trata de dibujar algo que también es México. México es difícil de comprender. Yo decía alguna cosa que es esto. Perdónenme que es algo muy personal. La primera vez que estuve en México había una huelga en la UNAM, una invasión, ¿no? Habían ocupado la UNAM. No se sabía muy bien por qué. No había, ¿no? Bueno, cuando volví 2 años después, había salido un libro que era lo siguiente. El rector de la universidad, González Casanova, ¿no? Había sido nombrado por el presidente Echeverría, que había discrepado, había tenido un conflicto con el jefe máximo de la no sé cómo se llama, de la Confederación del Trabajo, el Fidel Velázquez, mítico también. Entonces, Fidel Velázquez, no sé qué quería, no lo consiguió de Echeverría y le mandó a sus tropas para ocupar la UNAM y atacar a González Casanova. El enredo, la cosa. Entonces dije, pero esto es México. México es un país hermenéutico. Si uno no hace interpretaciones con tiempo, ha perdido el tour con la neblina, como se dice acá. No entiende por qué pasan ciertas cosas. Y pasan, y hay una explicación, pero esa explicación es tardía y requiere un aparato interpretativo. Entonces, no es sencillo, México no es sencillo. Y la obra de Fuentes tiende a develar eso, por diversos lugares, tiende a esa cualidad hermenéutica, ¿no? Bueno, se lo debemos agradecer y volver a lamentar su desaparición, que me parece un absurdo. Fue un absurdo su muerte. Pudo no haber ocurrido y ocurrió. Y sí, porque perdieron tiempo, no sé qué pasó. Ya no puedo entrar en ese detalle, pero lamentable la cosa. Pudo haber seguido viviendo y produciendo. En fin, digo, decimos cosas, tal vez no decimos lo principal, nunca sabemos qué es lo principal, pero entrar en alguien que ha producido tanto, que ha tenido un relieve tan importante y que ha, digamos, dividido también, hay que decirlo eso, las aguas en el mundo cultural, en el mundo literario mexicano, ¿no? Se decía en algún momento Paz Fuentes, pero era muy diferente. Paz era inabordable, yo creo que era inabordable. Era una roca, era un castillo, el castillo de Chapultepec, digamos, ¿no? ¿Quién entra al castillo de Chapultepec? Y Fuentes no, Fuentes era abierto, otra cosa completamente diferente. Y Paz era rígido, Fuentes era plástico. Y Paz, a lo mejor, su cultura literaria podía ser superior a la de Fuentes. Paz era refinadísimo, digamos, había pasado por la escuela, surrealismo, la poesía, todo. Y Fuentes guitarreaba bastante más en ese terreno, ¿no? Lo hacía siempre bien, pero no era lo mismo, 2 órdenes. Pero estas divisiones, porque definen algo así, una cuestión de poder, México era muy notable, se hablaba de eso todo el tiempo. Ahora no sé qué pasa. Hace varios años que ya no voy y algunos de mis amigos han desaparecido, escritores han desaparecido, no tengo con quién hablar de estos temas con mis amigos mexicanos, pero bueno, no sé qué estará pasando. En Argentina no pasó de la misma manera, porque en Argentina parece que hay un solo Dios único, que es Borges, que hay que reverenciar prácticamente sin Dios sin tacha,
sin ninguna cuestión puntual. Es decir que el mundo literario tiene también sus facetas, digamos, sus prolongaciones, no polémicas, sino sus prolongaciones interpretativas, también hermenéuticas, si ustedes quieren, ¿no? Nada, eso, gracias. Bueno, políticamente le reprochamos varias cosas a Borges, ¿no? Sí, pero se apagó ese reproche. Bueno, porque su literatura supera, después se arrepintió. Borges al final de sus días dijo que tenían razón en juzgar a los militares, todo eso, pero casi no se difundió, pero está en internet. Él dijo, bueno, cuando lo llevó Agustina Paz a escucharlo, yo vi esa escena, cuando entra los juicios, al juicio que lo lleva Agustina Paz, le pregunta, ¿usted cree en el perdón? Y dice, yo creo, no soy muy religioso, no creo en el perdón, hay que perdonar. Cuando sale le preguntan lo mismo y dice, si la cuarta parte de lo que yo escuché hoy es cierto, esto es imperdonable. Y después dijo varias cosas muy fuertes sobre una entrevista que no salió, pero que está en internet. Y yo me lo encontré en New York casi al final de esos días y después estuvimos en unas conferencias y eso, y reconoció todo el error que había cometido porque le contaban lo que le querían contar. Así que el pobre Borges queda estigmatizado con algo que se da cuenta, pero al final, qué sé yo. Bueno, y llega a publicar un artículo en el diario La Nación que se publica, donde él deja testimonio de su presencia en el juicio de las juntas militares. No sé, una reflexión tipo Ana Arendt, ¿no? Sobre la inocencia del mal. Este tema de Borges es algo muy divertido. Al final de la dictadura alguien lo viene a ver y le dice que hay desaparecidos, muertos, se conmueve porque vive y revisa su cosa. Entonces lo encontramos firmando toda clase de declaraciones subversivas, digamos. En una de esas le interrogan y dice, ¿usted firma todo esto? Sí, señor, yo tengo mucha suerte, porque por mi apellido estoy siempre en primer lugar, por la B, ¿no? Es por la B. Y en cambio hay gente que su apellido empieza con Z o con F, y casi nadie se da cuenta. Así que estoy muy contento por eso. Era una declaración tras otra, ¿no? Digamos, era bueno, extraordinario, digamos, por esta especie de sutileza, de enfrentamiento con la solemnidad y no darse importancia, que sé yo qué. Bueno, qué sé yo. Bueno, hay peores en ese sentido, ¿no? Volviendo a la cuestión del pase, pensemos que él trae por primera vez la novela urbana a México. Él toma el tema de la novela urbana y crea todos esos mundos de la novela urbana que no estaba hasta ese momento. La Rulfo era la novela más grande. De golpe moviliza todo el espíritu literario mexicano. Es extraordinario, hay una capacidad mental, una inteligencia, una lucidez, ¿no? Asombrosa, una memoria. Un día le pregunté si él tenía idea de cuántas páginas había escrito. Me dice, no, nunca llevé la cuenta. Y dice, no quiero competir con el anuario telefónico. Sí, les agradecemos mucho a Luisa, a Noé, haber estado acá. Me quedo con las recomendaciones de Luisa, ¿no? Para los que no hayan leído Fuentes, comiencen por El Naranjo. Y me quedo con una idea que dijo Noé, ¿no? Del bar Florida, ¿no? Aquí, de la mermelada en México. O sea, creo que algo de ese bar y algo de esa mermelada es lo que compartimos hoy acá entre todos nosotros en las palabras de Luisa Valenzuela y Noé Gitri. Así que muchísimas gracias a todos.